Bueno, empezamos también en Facebook, empezamos en... Ok. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de la Caja de Pandora, un nuevo programa de liberación genética, una tarde más, un viernes más por la tarde a las 8:30, en estos programas dedicados al conocimiento holístico, a las terapias alternativas o terapias complementarias, al desarrollo personal, al crecimiento humano. Gracias a los que estáis conectados, ¿vale? Ya tenemos 25 personas conectadas en YouTube y en Facebook también se está conectando gente. Buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias por compartir una tarde más de conocimiento y de experiencias, de ayuda para el crecimiento, como digo. Y hoy tenemos, bueno, he invitado esta tarde al otro lado del hilo, en el otro lado del ordenador, tenemos a Àngels Cañellas, es terapeuta holística, es especialista en constelaciones familiares, en tarot evolutivo, ¿vale? Maneja muy bien las cartas, eso sí, me consta, porque es muy apasionada al tema del trabajo interno de la persona a través de las cartas, hace constelaciones con muñecos. Bueno, ahora ella nos explicará también en su propia piel, su experiencia y el trabajo terapéutico que hace, que además es muy bonito y es una persona muy emotiva a la que le tengo especial cariño porque somos hermanos en el árbol genealógico. Hola, buenas tardes, Àngels. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Muy encantada de haberme invitado en tu programa y bueno, hemos colaborado con varias cosas y bueno, ya sabes que siempre encantada de estar contigo. Muy bien. A ver qué me dicen, que no ven el programa, ¿cómo puede ser esto? A ver, Yolanda, ¿no veis el programa? ¿Veis bien los demás? Hola, Patricia, en Madrid, buenas tardes, un placer. Vale, Patricia, Málaga, Yanis, Camila, bien, Yolanda, vale, ok. ¿Se ve bien por ahí, por YouTube? Me están diciendo que sí, es que había alguien que decía que no podía ver el programa. Pues un saludo a todos los que estáis conectados. Aquí tenemos a Àngels, que hoy nos va a comentar unas cuantas cosas, ¿sí? Yo había llamado, bueno, Àngels, explica un poquito, porque sé que estás preparando algo muy chulo, estás preparando un libro que hace tiempo que me comentas que te hace ilusión sacarlo a la luz. Explícame un poquito cómo lo estás haciendo y de qué trata el libro que vas a sacar, porfa. Sí, es un libro sobre crecimiento personal, autoayuda. Es un libro que se llama Adelante a pesar de todo. Libérate y brilla. Habla sobre las 5 heridas de la infancia que te impiden ser uno mismo, habla del miedo, habla de cómo nos boicoteamos, mi particular síndrome de la Cenicienta, que es el tú no, es cuando ella llega, que ya se ha vestido, llega a punto de salir para la fiesta del príncipe y la madrastra dice tú no puedes venir, ¿no? Entonces, pues todos estos bloqueos que tanto a veces nos hacemos nosotros, nos hacen los demás. Y bueno, es un libro que también hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo. Entonces entré en un programa de acompañamiento con Feli García y fue la oportunidad de poderlo escribir. Y también es un libro que voy un poquito como más despacio porque a través de escribir el libro me voy dando cuenta que también me voy sanando yo misma, ¿no? Y después es muy curioso porque cuando estaba haciendo el acompañamiento, ¿no?, con otras compañeras, yo es que decía, claro, es que el libro me va enviando por momentos, es como si el libro me fuese dirigiendo, ¿no? Me van viniendo ideas, me van viniendo situaciones, curiosidades que en aquel momento lo voy introduciendo en el libro, ¿no? Pero lo más importante es que eso, lo que primero voy sanando yo para luego poder ayudar a los demás, porque de eso es de lo que se trata, ¿no? Ayudar a través de la experiencia. Es un libro, dijéramos, de liberación. A mí siempre me ha gustado hacer las cosas de diferente manera, entonces es como la recopilación de varios libros. A mí me encanta leer, yo creo que nací con un libro debajo del brazo, y entonces es como buscar de todas las informaciones de todos los libros que yo he leído, bueno, más que nada con la temática de a lo que se trata, ¿no? De liberarte para poder brillar. Entonces poner lo que a mí me gustaría haber encontrado en los libros, ¿no?
porque es un libro un poco que habla de diferentes temas dentro de lo mismo, ¿no? Pero dentro de mismo, pero también hay unas cartas de liberación, unos consejos, unos ejercicios que le compré a una amiga, le mandé un audio de unas cartas que hice, y me dijo, no sabía que estas cartas existían. Y dije, no, si no existían, si las he creado yo, ¿no? Y entonces, pues bueno, me gustó porque, claro, ella ya vio que esto no lo había encontrado en ningún otro libro, ¿no? Entonces siempre se trata de hacer algo diferente que pueda ayudar. Entonces es como varias cosas un poco resumido para que la gente no se vaya perdiendo. Muy bien. Bueno, ya estoy deseando conocerlo, a ver si lo tenemos en nuestras manos. Bien, Sí, Patricia Lucero de Madrid, una amiga, una gran amiga que hace tiempo que nos conocemos. Si no se escucha bien, Ángels, estamos transmitiendo a través de YouTube también. Si quieres localizar la conexión en la caja de Pandora, estamos a través de YouTube, ¿de acuerdo? Hay mucha gente conectada, ¿eh? Nuria, de amiga nuestra, yo creo que le conozco a Nuria y también es amiga tuya. Buenas tardes, Nuria. José Navarro, Valle Caín, bueno, es un placer tener a tanta gente con nosotros. Hace aproximadamente 26 programas o 25 programas que estamos conectados con Liberación Genética y sé que le gusta mucho a la gente conocer el tema del árbol, el tema del transgeneracional, ¿sí? Por eso me gusta mucho también responder a la gente que pregunta cosas a través del chat, porque entiendo que es un tema apasionante a la vez que también es un tema no demasiado conocido, Ángels, con el tema del transgeneracional, aunque tú y yo lo conocemos hace mucho tiempo y hemos indagado en nuestra familia, hay gente que es la primera vez que lo escucha esto. Me encuentro mucha gente que me dice, madre mía, no sabía yo que heredábamos cosas de nuestros antepasados. Digo, no dejo de sorprenderme yo diariamente de la gente que desconoce las memorias de nuestros ancestros, que llevamos dentro programaciones, creencias, experiencias, vivencias muy, muy grabadas en el inconsciente que nos comprometen, nos dirigen en el presente, ¿de acuerdo? ¿Quieres explicar tú un poquito también tu experiencia con el transgeneracional y el árbol genealógico, Ángels? Sí, la verdad es que, bueno, es algo que me gusta mucho. Bueno, yo tuve un cáncer de mama hace 7 años, entonces tuve la oportunidad de que estaba en casa, poder empezar a hablar dentro del transgeneracional, y la verdad es que me ha aclarado muchas cosas, porque a veces hay momentos que no entiendes porque estás como parado. Entonces empiezas a buscar y empiezas a ver, dijéramos, los bloqueos que hay dentro del árbol, empiezas a ver cuando te han hecho, ¿cómo se llama ahora? Bueno, cuando alguien se muere cerca de tu fecha de nacimiento, Sí, te han hecho heredero universal, entonces ves que tienes que, exacto, ves que tienes que seguir sus pasos y empiezas a comprender muchísimas cosas que antes no entendías, y tu vida empieza a dar un giro y empieza ya a fluir muchísimo mejor. Sí, desde luego me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el inicio de la sanación? Si hay sanación, porque hay personas que piensan que esto es un karma que lo heredamos y nos limita de por vida, ¿no? El inicio de la sanación realmente del árbol es la toma de conciencia, el darse cuenta, ¿no? Que se dice en mayúsculas, cuando somos conscientes de que llevamos un patrón que nos condiciona, cuando somos conscientes de que algún miembro de la familia nos transmite una información que en principio para esa persona era útil porque se hizo de la mejor intención posible, ¿sí? Esa persona de tu familia, Ángels, que tuvo un problema emocional, un impacto que le hizo sufrir, ¿vale? Te ofrece de buena fe y con muy buena intención esa información para que a ti no te pase lo mismo, para que tú estés protegida en cierto modo y puedas vivir una vida más feliz. Lo que pasa es que en determinadas ocasiones esa información o esa herramienta que te regala un familiar,
pues claro, no está en consonancia, no está en congruencia con la vida que llevamos, con nuestro entorno, con el momento en el que vivimos, ¿no? Y nosotros lo hacemos disparar en el momento que no toca o cuando peor nos va, ¿no? Entonces se puede reproducir una enfermedad, un conflicto, y es el momento adecuado para que tomemos conciencia que llevamos heredado ese programa que ha sido útil y en cierto modo ahora mismo nos perjudica y nos tenemos que liberar de ese programa, de ese patrón, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué opinas tú, Ángels? Sí, la verdad es que cuando ya tomamos conciencia de lo que han vivido nuestros ancestros y sobre todo es la aceptación. Cuando han habido problemas en la familia o estás teniendo tú problemas, a veces este impedimento que ha habido también tiene que hacerte tomar conciencia de algo que debe cambiar. Lo importante es aceptar lo que ha habido, en la familia y lo que has vivido, para luego poderlo cambiar, poder transmutar y poderlo hacer diferente. Claro, la grandeza de todo esto, de esta exploración, es exactamente aceptar que las cosas han sucedido, que lo que hay en nuestro entorno muchas veces nos hace sufrir, eso es evidente, eso no podemos evitarlo, y a la familia le ha pasado millones de veces, ¿no? Siempre hay un aprendizaje para nosotros, todas estas experiencias son para nosotros como una lección de vida y aunque vengan de nuestros antepasados, y afortunadamente, porque vienen precisamente de nuestros antepasados, tenemos hoy día el gran privilegio de afrontarlo, sanarlo y repararlo, porque no solo nos ayudará a crecer a nosotros, sino que va a sanar nuestra historia familiar hacia atrás, hacia adelante y a los lados. Como siempre digo, ayudamos a nuestros familiares directos, a nuestros hermanos, nuestras parejas y a nuestros hijos. Inconscientemente también les estamos ayudando a evolucionar y a ser mejores personas y a evitar tener los conflictos que ha tenido la familia antes que nosotros. Yo creo que ese es el gran tesoro, ¿verdad, Ángels? Sí, sí que es verdad, porque yo en mi familia había un conflicto que la verdad es que noté que estaba obstruido, lo reparé y bueno, tampoco puedo hablar exactamente de lo que fue porque hay personas aludidas, ¿no? Pero lo que sí tengo que decir que me di cuenta de algo que no estaba sucediendo y entonces lo busqué, lo reparé y bueno, y digamos que se dio el milagro, para decirlo así, ¿no? Y bueno, tengo pruebas de ello, que efectivamente si la gente indaga un poquito, acepta y toma conciencia y repara, hay grandes milagros. Sí. Y grandes avances. Claro que sí. Además, el cambio de pensamiento es una nueva realidad. Como generamos nuestro mundo a partir de nuestros propios pensamientos y de nuestra intención, cualquier cambio efectivo en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, genera una nueva realidad. Entonces mi mundo cambia, mi entorno es diferente, todo es distinto, ¿no? Yo creo que ahí está, hay un gran punto de inflexión en todo esto. Hola, buenas tardes, Espectro en Buenos Aires, y Patricia ya ha conectado con nosotros. Buenas noches, Ruth y Lucía. Bien. Yo veo en las terapias y en los cursos las reacciones de las personas cuando conectan con la resonancia, ¿sí? Con aquello que dices, esto a mí me resuena con mi familia, esto es realmente el secreto familiar, o esto es el impacto, el sufrimiento que lleva tanto tiempo oculto, reprimido en la familia. Veo reacciones de gente llorando, gente que suda, gente que se pone nerviosa, que se le pone la piel de gallina, ¿verdad, Ángels? ¿Cómo lo definirías tú, ese contacto? Porque además tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la emoción y tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo lo definirías tú el momento de la conexión esta transgeneracional? Bueno, cuando algo te dicen y tomas conciencia, es como un clic, es como el ponerse la piel de gallina. También quisiera decir que como terapeutas también utilizamos nuestra intuición
y a veces diciendo una palabra se les despierta la puerta, aquella puerta que tenían cerrada. Yo ahora hablé precisamente hace un par de días con una persona que tenía grandes secretos y bueno, en aquel momento me vi que la madre tenía cosas escondidas. Entonces, en aquel momento visualicé una cómoda grande, un armario antiguo y éramos casi allí. Y efectivamente me dijo que sí, que esta cómoda existía. Es curioso como cuando tienes una consulta y te vienen esas intuiciones, cuando se lo dices, la persona, bueno, tiene una emoción muy, muy grande. Y también me comentó que ella tenía prohibido entrar en la habitación de la madre, que dijéramos que confirma, ¿no? Entonces, cuando ya le vas dando la información, ya es como una emoción, ya lo sabía, ya lo percibía, te empieza a entrar un cosquilleo por las piernas, no sé, a veces también como si tuvieses una daga clavada y te la desclavasen. El cuerpo reacciona, bueno, hay distintas partes del cuerpo, cada persona le reacciona a una parte diferente, pero efectivamente la gente conecta. Cuando les encuentras el punto, el cuerpo les da la emoción, les da la señal de que efectivamente aquello es correcto y están en el punto exacto para poder empezar a destapar y poder quitar lo que es la capa de cebolla para ir buscando y buscando. Efectivamente es fantástico. Sí, es una pasada porque es como una frase mágica, ¿no? Es como una llave que encuentra la cerradura, ¿sí? Y es tan solo una frase, es verbalizar algo que está ahí, que está encriptado, ¿sí? Es como un código secreto que nada más pronunciarlo genera unas reacciones en la persona espectaculares, ¿sí? Y eso es una pasada porque parece mentira, ¿no? Que solamente explicando o diciendo, manifestando verbalmente esta frase ocurra esto, ¿no? Y ya en sí es un principio de sanación. Cualquier movimiento corporal, cualquier estímulo que genera una reacción diferente, es un reajuste en el ADN, es un reajuste en las células de la persona que es el principio de la sanación, a mi entender, ¿no? Luego ya vienen otros procesos más profundos, ¿cómo sería? Yo qué sé, hacer un poco de hipnosis, trabajar un poquito el inconsciente de la persona o hacer un cambio de creencias efectivo o constelar, por ejemplo, como tú haces con los muñecos, ¿no? Que de esa manera también se reajusta el sistema familiar a nivel cuántico, sistémico y también genera un cambio interesante, ¿verdad, Àngels? Sí, porque es curioso, yo me encuentro a veces en consultas que, bueno, tienes la sensación de que lo que en aquel momento ves y les dices es que es aquello y no te mueves de allí, ¿no? Y te van diciendo que no, y tú vas diciendo sí, porque es que yo lo veo, yo lo siento. Entonces las vas acompañando, les vas diciendo búscalo, entonces ellas van como abriendo la mente, van como yendo para atrás, hasta que llega un momento que es como la eureka, ¿no? Dice, ostras, pues es verdad, ¿no? Ya me había olvidado y entonces, pues nada, pues hacen lo que es el destapan, sí, es curioso como bueno, como cuando las vas acompañando, cuando ellas, claro, en el fondo también se tienen que ir dejando, ¿no? Aunque primero te van diciendo que no, también vas viendo la confianza que te tienen cuando les vas diciendo, tú busca porque es que yo lo sé, es que yo lo veo, es que lo siento. Y bueno, y se dejan acompañar. Eso es muy importante que confíen en nosotros y para poder encontrar lo que realmente Claro. les apura. Claro. Es imprescindible la empatía, la conexión con la persona y la utilización de esa fina intuición, ¿no? Que nos hace descodificar, nos hace traducir lo que la persona intenta decir, que no lo puede decir con palabras, ¿sí? Que lo dice de manera sutil, y nosotros podemos, quizá con la experiencia y con esa intuición, podemos traducirlo, ¿verdad? Mira, voy a contar un caso, que supongo que los oyentes estarán diciendo, si esto están hablando de muchas cosas, vamos a un caso práctico, ¿no? Una terapia que hice hace muy poco de una chica que vino a mi sesión, a mi consulta, porque tiene problemas de comunicación, que siempre se había sentido tímida
Ella creía que era tímida, ya sabemos que eso solamente es una etiqueta con la que nos identificamos, que realmente no es así, pero que tenía problemas de comunicación, que no entablaba relaciones con la gente, incluso iba a buscar a su hija al cole y se veía incapaz de hablar con las personas desconocidas y tenía cierto temor en contactar con gente que no conocía, ¿de acuerdo? Empezamos a hacer la terapia y empezamos a ir a trabajar hacia atrás, ¿no? Yo siempre hago el trabajo hacia atrás, la historia personal, la adolescencia, la niñez y a veces pues la época de la gestación o el árbol, ¿no? Que es lo que hacemos la mayoría de veces porque la gran cantidad de información la tenemos del árbol. Pues esta chica, en el momento que empezamos a viajar en el pasado, ¿sí? Se quedó detenida en los momentos en los que su padre y su madre discutían en casa, ¿vale, Ángels? Discutían constantemente y gritaban mucho, ¿vale? Y ahí se detenía cada vez que hacíamos un viaje hacia atrás, visualizando. Y eso es el momento en el que ella peor se sentía. Es lo que más se le había grabado en su subconsciente como algo traumático. Pero no encontraba la explicación que tenía que ver eso con la timidez, ¿de acuerdo? Haciendo un poco más de trabajo y de uso de la intuición y reconstruyendo, ¿vale? Llegó un momento que le dije, ahora, dime qué sientes cuando yo te digo, tú cállate, ¿sabes? Tú cállate, y se lo dije gritando. Y ese momento es cuando se puso a llorar, pero de golpe, ¿vale? Tú cállate. Se puso a temblar y empezó a llorar. Y ese fue el momento en el que se rompió auténticamente su creencia, que se había convertido en un programa de lealtad a la familia. Es decir, cuando sus padres discutían, ella intentaba separar a los padres, intentaba decir que no se peleasen y le decía a su padre, tú te callas, ¿sí? Y eso se convirtió en su gran patrón de comportamiento que hacía y que hace que ella, en ambientes en los que hay tensión, pues no pueda comunicarse ni hablar. Imagínate cómo estaba de reprimida, ¿no? Buah, cuando se dio cuenta de esto, fue bestial, ¿no? La sanación fue bestial. Hicimos un trabajo para superar esto, para hacer una reimpronta que hicimos en PNL, que es borrar ese momento de su pasado, pasarlo a positivo, darle la vuelta, perdonar a los padres, darse cuenta de que lo hacían porque estaban mal, porque no podían evitarlo y estaban muy nerviosos. Y que ella además no tenía nada que ver ni era culpable de lo que estaba sucediendo, porque además el 100% de los casos los niños se sienten culpables de que los papás se peleen, discutan, claro, se separen, y ahí cuando ella dijo callaos vosotros, que yo no tengo la culpa, ¡buah! Cómo se liberó Ángels, fue una pasada, cómo se liberó de todo eso, se sintió, vamos, como nunca, ¿eh? Y ahí está ahí haciendo su trabajo personal, dándose cuenta de esto. Imagínate. Pues dicen que la casualidad no existe, me ha resonado, ¿eh? En este caso también me había pasado a mí que la comunicación, por eso al final he decidido escribir el libro y por eso voy sanando, porque también me ha resonado a mí y seguro que a muchos de los que están escuchando también les habrá resonado. Y con lo que has dicho, creo que una parte ayuda a sanar. Has quitado una capa de cebolla, ¿no? La impronta de el oírte decir tú cállate, ha sonado, ¿eh? Estoy seguro que mucha gente se ha sentido identificado con esto porque en muchas familias hemos vivido esas situaciones y es como sacar una venda más de los ojos. Yo creo que es interesante y pues, bueno, podría explicar miles de casos porque cada terapia es apasionante y me complace ver los cambios en las personas cuando hay un contacto con algo grabado que no nos permite ser nosotros mismos. La mayoría de veces, como tú dices con el tema del libro, es una falta de comunicación, pero es una falta, es una necesidad de comunicarse que tú tienes, ¿no? En este caso, de expresar cosas internas tuyas, que además cuando escribes un libro tiene que ver mucho con lo simbólico, con lo metafórico, que es lo que yace en nuestro interior, y las palabras tienen una limitación. ¿Sí? El lenguaje
está articulado a través de unas palabras que son limitadas. No podemos expresar todo lo que sentimos, es imposible porque no llega el lenguaje a tal magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene la necesidad de pintar, escribir un libro con muchas cuentos, historias, metáforas, similitudes. Sí. La necesidad de escribir una canción, de escribir un poema, porque a través del lenguaje literario y del arte podemos expresar una cantidad enorme de inquietudes que con el lenguaje no llegamos a hacer, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es un factor muy importante para ti, por ejemplo, en este momento que estás escribiendo un libro, que tienes ese baúl lleno de vivencias, que tienes la necesidad de expresarlo y se hace a través de la literatura. Sí, porque mezclo historia personal con información, por ejemplo, con la herida del rechazo. Primero explico mi historia personal, un episodio, luego la información de la herida del rechazo, una carta para la liberación y luego también unos ejercicios, unos consejos también para que la gente pueda hacer pues, para liberarse de la herida y así con cada herida y luego con los demás, ¿no? Cartas de perdón, para la autoestima. Bueno, más que nada es como si fuese como un manual, un libro con manual de ejercicios. Entonces, claro, al mismo tiempo te liberas porque en aquel momento estás expresando tu historia personal, que también hay gente que se siente identificada. A mí me gustan mucho los libros con historias, porque Claro. con la historia la gente se siente más identificada. Que Claro, no, por claro. ejemplo, bueno, también hay libros que también explican historias de terapias. Entonces, con esto la gente se siente identificada, ¿no? Llegas muchísimo más al lector, porque entonces es como más de un tú a tú, más que información y solo información, ¿no? Claro, claro. Por eso es mucho más interesante. El lenguaje simbólico es mucho más potente que el lenguaje real, que la expresión directa. Por eso en hipnosis utilizamos las metáforas y los cuentos, las historias, porque estamos acostumbrados desde pequeños a escuchar historias, es como mejor nos entran cuando nos explican aquellos cuentos, aquellas fábulas de la infancia, porque el hemisferio que está trabajando en esa época, el hemisferio derecho, el imaginativo, es el creativo, es el que más potenciado está y va absorbiendo todo lo que llega a nuestro alrededor a través de estas historietas, de estos cuentecillos. Y eso nunca se acaba. Cuando somos mayores, que vamos desarrollando más el intelecto, la parte racional, sepultamos un poquito más esta parte creativa, aunque nunca se pierde. Siempre que nos cuentan historias, nos conectan con el niño interior, a ti que te gusta tanto el niño interno, el niño interior, nos conectan con ese niño interior que está deseando escuchar historias. Por eso tiene tanto éxito en el coaching y en las conferencias el storytelling, ¿no? Que es el estar contando experiencias de uno, o cuentos, o parábolas, de historias de la literatura, de la filosofía budista, estas cosas que entran tan bien, entran a la primera y además conectan con cosas nuestras, porque todas las experiencias las hemos pasado, hemos vivido todos los itinerarios posibles en nuestra vida y más sobre todo en la época que estamos, en nuestra edad adulta. Estas historias conectan directamente con estas partes de nosotros que son tan profundas y tan surrealistas, tan subjetivas, que están ahí esperando que conectemos con esa palabra, esa frase y esa ventanita que sale al exterior, ¿de acuerdo? Que es el libro, que es el cuento, que es la persona que nos cuenta la historia, ¿verdad que sí? Efectivamente. Pues en la semana pasada estuve explicando el tema de las heridas de la infancia, que gustó mucho a la gente, las heridas infantiles, ¿de acuerdo? Por cierto, hicimos un taller tú y yo hace unos años, precisamente sobre el tema del niño interior y las heridas de la infancia, que me gusta recalcar que nos persiguen las heridas de la infancia, van detrás de nosotros porque son cicatrices que están ahí todavía
sin acabar de sanar, sin secarse del todo, y nos perjudican mucho en las relaciones personales, en las relaciones económicas también, en las relaciones con la familia, en la relación con nosotros mismos. Muchas veces pues la humillación o el rechazo hace que nos rechacemos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo ves tú esto? Exactamente. Sí, a mí me encanta lo del niño interior. Dijéramos, el primer capítulo habla de las 5 heridas de la infancia una por una, y la verdad es que te das cuenta lo que realmente te llega a afectar, cómo te llegas a rechazar, cómo te llegas a humillar tú mismo, cómo propicias situaciones para que, dijéramos, te abandonen, y efectivamente no te das cuenta. Por eso, dijéramos, en el libro voy explicando, para que vayan tomando conciencia y, dijéramos, lo vayan sanando, y sobre todo darse cuenta. Es curioso, yo siempre pensaba que mi mayor herida era la del rechazo, en cambio encontré que era la de la humillación, pero es que con la de la humillación un clic tan grande que empecé, dijéramos, a sanar. Y cuando empiezas a sanar, empiezas a verte diferente, empiezas a estar diferente, y hay una serie de situaciones que, bueno, dejas ya de hacerlas. Hay muchas cosas que empiezas a dejar de lado. Esto ya no, dijéramos, esto ya no me conviene, este tampoco. Empiezas sobre todo a tomar tu lugar. Lo importante es tomar tu lugar y verte a ti misma realmente tal como eres, y bueno, y empezar a sanar. Ahora no te veo. No sé. A ver, ¿qué ha pasado? Un par de minutos de conexión, ¿eh? Ahora ya está de nuevo, ¿eh? Sí. Ya he visto yo, era un problema de wifi. Sí. Okay. Bien. Sí, ahora he puesto datos, no sé si era, voy a poner un poquito más de luz. No sé si era problema mío o problema tuyo. Decía que con la herida de la humillación me he dado cuenta de muchas cosas. Entonces es cuando empiezas a ver las cosas diferente, te empiezas a comportar diferente. Cuando vas sanando todas estas heridas, te vas dando cuenta de muchas cosas, y empiezas, bueno, a apartar situaciones y cosas que ya no te convienen, y bueno, y tu vida empieza a ser muchísimo mejor. Claro. Por eso la idea de crear este libro, por eso decía antes que curiosamente es el libro el que me ha ido encaminando, bueno, no sé, en la clase lo explicaba y me decía, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Porque, claro, íbamos haciendo las tutorías y decía, no, pero es que, claro, cada semana iba diciendo una cosa, y dicen, no, pero es que ahora se me ha añadido esto, se me ha añadido lo otro, ahora tengo que parar. Estuve 3 o 4 meses bloqueada hasta que, bueno, hasta que todo encajó, y entonces ya despegué, y bueno, ya me puse ya a que dicen, ¿no? Y para principios de año ya lo tendré. Bien, bien. Sí, sí. Bueno, aprovecho el saludo a Sol Suárez. Buenas tardes, Sol, Pilar, María Eugenia. Bueno, hay mucha gente del otro lado del charco conectada. Me dice María Eugenia que por qué cuando explicamos, a ver, dice, ¿por qué cuando nos explicaste al uso del árbol se ilumina parte de la sombra? Mira, como dice Ángels, ella se pensaba que tenía una herida que era la que dominaba su vida, y luego se dio cuenta que era otra, porque la mayor parte de las veces que pensamos que tenemos un tema o un conflicto o algo, es el racional, es la mente pensante la que cree que es así. Sin embargo,
suele ser todo lo contrario, suele ser lo que menos esperamos, lo que nos está haciendo sufrir. Evidentemente tiene mucho sentido esto. Si supiésemos realmente el problema que tenemos y lo tuviéramos tan claro, no lo tendríamos. Es una cosa lógica. Entonces, la mayor parte de lo que estás escuchando aquí, de lo que sale durante la explicación de experiencias y de vivencias personales, forma parte de tu sombra. Es eso que está en ti reprimido, está oculto, por ya sea vergüenza, ya sea por miedo, ya sea por pereza de sacarlo a la luz, porque te moleste, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces tienes que escucharlo, porque nosotros mismos, me incluyo yo en esto, soy incapaz de ponerle luz a temas que están internos dentro de mí. Necesito también la ayuda como cualquier otro hijo de vecino, ¿verdad, Ángels? Todos necesitamos ese acompañamiento, porque ahí trabajan las neuronas espejo, trabaja también nuestra proyección, etcétera, etcétera. El tema de niño interior decía que habíamos trabajado tú y yo en un taller, si no recuerdo mal. Sí, en Valencia. En Valencia, quedó muy chulo, ¿sí? Y es el pilar básico de nuestro comportamiento adulto. Para mí tiene muchísimo fundamento el sanar el problema infantil, porque no perdamos de vista que estos primeros años de nuestra vida, que somos tan hipersensibles a todo lo que sucede, cualquier cosa, cualquier acontecimiento, cualquier pequeño suceso que estamos viviendo, para nosotros es enorme, es terriblemente importante y nos marca de por vida casi, porque genera un circuito neuronal nuevo que nos hace generar una creencia o implantar en nosotros una directriz o un dogma nuevo que luego nos va a costar mucho desprendernos de eso. Esos 7 primeros años, aunque nos parezca mentira, son esenciales para el resto de nuestra vida. ¿Es así, Ángel? ¿Crees tú? Sí, esto es verdad. El segundo libro será Cómo sanar al niño herido, porque también es muy importante la toma de padres, también como lo que has vivido en casa, que es lo que decías, ¿no? El cállate, ¿no? Claro, durante los 7 primeros años somos como esponjas, chupamos todo lo que han dado los padres. Hay mucho sentimiento de culpa, mucho sentimiento de baja autoestima. Y entonces es cuando es más importante, dijéramos, sanarlo, ¿no? Cuando dejamos al niño herido allí en un rinconcito, que entonces es cuando tenemos que ir a rescatarlo y acogerlo con nosotros, ¿no? Porque quedas como desvinculado. Una vez también tuve una consulta, una chica también que también tenía una desconexión con su niño interior. Y bueno, lo que digo, ¿no? Con las constelaciones familiares con muñecos, claro, cuando empiezas una constelación, pero no cuando la terminas. Bueno, pues hasta que ella no entendió, porque se había comprado un muñeco, pero no le habían hecho la sesión adecuadamente, ¿no? Bueno, pues estuvimos, hasta 1 hora, hasta que ella no se dio cuenta de que tenía que acoger este muñeco, que era como su niño interior, integrarlo dentro, porque tenía un agujero. Y bueno, entonces tenía que taparlo. Entonces para ella empezó a sanar ya cuando ya acogió a su niño interior, empezó a sanar también la relación con su madre y su vida ya dio un cambio, porque totalmente estaba realmente perdida, ¿no? Con esos 7, 8 años que efectivamente, te hacen, todos sus miedos y todas sus cargas te las proyectan a ti, hasta que no te liberas y les das a cada uno su carga. Y luego, pues lo decíamos, ¿no? la toma de los padres, que es el que te da también, dijéramos, el que tú puedas seguir adelante también en amarte más a ti misma, y luego también la parte de economía, porque muchas veces también queda castrada lo que es la parte de la economía. Entonces, con el trabajo con el niño interior es cuando todo esto lo puedes ir sanando. Y tanto, que hay muchas creencias arraigadas en la niñez sobre el tema económico, y lo vemos hoy día, ¿no? En el trato con las personas, o nosotros mismos seguro que hemos pasado por esto, ¿no? Yo me incluyo también.
en estas experiencias que tienen que ver con lo económico, ¿no? El miedo a hablar de dinero, el creer que ganar dinero es algo sucio o te va a convertir en mala persona, ¿no? Esas creencias tan limitadoras que luego con la edad nos damos cuenta de que han sido perjudiciales para nosotros y vienen de la niñez. Pero mira, nuestros padres nos intentan educar como ellos buenamente han podido y luego se ha convertido para nosotros esto en una mochila, ¿no? En una mochila que nos impide caminar, nos impide avanzar, ¿no? Claro, sobre todo sí. con el no merezco. Sobre todo hay mucha gente que tiene el no merezco. No merezco dinero, no merezco amor, no merezco felicidad. Entonces, claro, todo eso te viene de la infancia. Y a lo mejor los padres lo han hecho sin darse cuenta, pero claro, tú pedías dinero, no te lo han dado, o tú crees que realmente te lo podía dar y no te lo han dado, y bueno, es que no me lo merezco, ¿no? O el amor o lo que sea, ¿no? Si lo merezco es muy importante sanarlo. Claro, ese es un tema interesante. Esto que, igual que decíamos del tuyo cállate, el de no te lo mereces, o el no sirves para nada, o el tú no vas a valer, no vas a ser capaz. Estas grandes creencias implantadas ahí en estos primeros años que, como nos los dicen papá y mamá, evidentemente nos lo creemos y lo aceptamos como algo propio, como un requisito, ¿no? Que tenemos que seguir sin dudarlo, ¿no? A la larga nos identificamos con eso, con el torpe, con el que no se lo merece, con el tímido, como decía antes en la terapia, sí, nos persigue, ¿no? Cuando luego vamos desempeñando ese personaje, nos damos cuenta de que vamos mal por la vida y necesitamos cambiar algo y no sabemos realmente lo que es, ¿verdad? Sí, y lo que decías antes, sobre todo la lealtad familiar. La lealtad familiar es que es terrible cuando haces las consultas y entonces les dices que tienen una lealtad familiar. Claro, en el primer momento quedan así como en shock, ¿no? Pero luego les vas explicando y efectivamente cuando se dan cuenta de que tienen esa lealtad familiar y entonces se la devuelven a sus antepasados, padres, ancestros, sí. El cambio es espectacular. Pues sí, uno de los grandes pilares de transgeneracional, de la psicología, es que la lealtad familiar es un mandato, es una orden, y eso es algo que hacemos inconscientemente precisamente por no ser expulsados del clan. Esto a la gente al principio le cuesta mucho de comprender. ¿Por qué tengo que seguir yo las órdenes de mi familia? Si siempre hago todo lo contrario. Precisamente también el hecho de ser rebelde y de rebotarte en contra de la familia también es en cierto modo un mandato familiar, ¿de acuerdo? Y eso es, a veces a la gente le cuesta de comprender, a la larga lo aprenden y en los cursos lo enseño, porque es importante darse cuenta de que la función de la familia, la función del linaje es perpetuarse en la tierra el mayor número de años y de vidas posibles, ¿vale? Y eso forma parte de la supervivencia de cualquier especie, de cualquier animal. Y esto, todas las familias lo llevan, esa programación la llevan, esa necesidad de prolongarse, de reproducirse y de vivir eternamente. Entonces, las cosas que hacemos no son más ni menos que una ley no escrita de cumplir el mandato familiar para formar parte del clan, siempre no ser expulsados, porque ser expulsado del clan, de la tribu, significa morir, por inanición, por hambre, por frío, por sed, ¿sabes? Y eso es una cosa totalmente animal, que lo llevamos dentro. Entonces, luego, solamente explicarlo así, muchas veces la gente lo entiende, pero es difícil de comprender al principio, ¿no? ¿Y por qué tengo que seguir los mandatos de la familia? Si eran unos ignorantes, no eran tan ignorantes. Quizá cognitivamente sí, quizás en su conocimiento, como conocemos hoy día, de las tecnologías, vale, pero a nivel de la vida y de la naturaleza no eran tan ignorantes. Esto es un aprendizaje, un conocimiento de miles y miles de años. Y está ahí porque tiene esa función, ¿sí? Ahí me he quedado a gusto yo con este tema, ¿verdad? Me gusta explicarlo desde este punto de vista. Sí, explícanos un poco lo de cuando te hacen heredero universal. ¿Qué te puede comprometer o qué es lo que te puede dañar en ese sentido o no? Vale. La lealtad familiar y el hacerte heredero universal, ¿qué te puede?
el heredero universal recibe de su antecedente, recibe el aprendizaje, es decir, yo tengo un nieto, por ejemplo, y muero en la misma fecha que nace mi nieto o aproximadamente, entonces le dejo como legado mi aprendizaje en vida, es decir, mis conocimientos, todo lo que he aprendido yo durante mi experiencia en la Tierra para que a él le sirva de utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que evidentemente va a poder utilizar para su beneficio y hay cosas que no le van a servir, claro. Ahí estamos como siempre. Lo que no le sirve, si yo lo utilizo inconscientemente, me va a perjudicar. Entonces, está bien conocer la vida de nuestros antepasados para poder utilizar lo beneficioso, lo que me va a servir a mí en un provecho personal positivo, ¿sí? Todo lo que ha aprendido esa persona, todo lo que ha vivido, sus placeres, su sufrimiento también me va a servir para poder evitarlo y no caer también en lo que le pudo pasar a esta persona y lo hizo pasar momentos difíciles, ¿sí? Esta es la gran herencia que para mí es un premio de mi abuelo, o para ti de tu abuela o de tu abuelo también. No es lo mismo que el doble, porque el doble emite otro tipo de información, es una resonancia con lo que él vivió, pero que le puede hacer disparar según qué conflictos, ¿vale? El heredero no tanto, no va a hacer disparar conflictos emocionales, no tienes por qué pasar el mismo sufrimiento, de hecho tienes la grandeza de poder evitarlo si sabes lo que pasó con este abuelo tuyo, con este precedente. ¿De acuerdo? Sí, sí. Me preguntan por aquí si heredero universal quiere con el hecho de que le cueste subir de peso, dice Sol. No tanto, quizás más viene por algún doble. El heredero tu familiar era así de delgado y te cuesta subir sin importar lo que coma. Si para ti estar delgada es una virtud, evidentemente estás utilizando la información transgeneracional para conseguirlo. ¿De acuerdo? Yo creo que esto para ti puede ser un gran avance si tienes en cuenta que es algo beneficioso. Si es algo perjudicial, dudo mucho que venga a través de la herencia. ¿De acuerdo? Viene más a través de un doble o de un maestro. ¿Sí? ¿Vale? Si para ti es bueno, Sol, pues utilízalo en tu favor, porque es un gran regalo, es un gran premio que te viene dado por tu familiar. Creo que hicimos el árbol, contigo hice el árbol. Bien. Bueno, Ángels, estás ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, es que la imagen creo que se ha congelado, pero bueno, no pasa nada. Me imagino que es un Sí, tema sí. de la conexión, pero la voz sigue estando ahí. Sí, sí. Estoy. Bien. Bueno, Sol, pues te escribo por correo y te puedo ayudar en esto, a ver de dónde viene todo esto. Si quieres, podemos... yo creo que es otro miembro de la familia, ¿vale? Es el que te está bloqueando, ¿de acuerdo? Hay un tema quizá relacionado con la nutrición. Yo me he encontrado con varios casos y además hay casos de epigenética que vienen con la información transgeneracional de evitar a engordar o no engordar, porque ha habido problemas en la familia de obesidad o de desnutrición anteriormente, ¿vale? La familia es pendular, como todo en la historia, todo es un péndulo, todo se rige por la ley del péndulo, y si han habido antecedentes de hambruna, es normal que haya una generación después de obesidad o de exceso de peso y luego vuelva a haber otra vez la carencia de la nutrición, ¿vale? Entonces había que trabajar muy bien si ha habido desnutrición en el árbol o si ha habido miembros de la familia con exceso de peso, ¿vale? Ahí nos daremos cuenta de dónde está ese programa que nos influye en el tema de la alimentación, ¿vale? Podemos trabajarlo, Sol, contactamos y trabajaremos en ello. Bueno, quiero recordar a la gente que está conectada que si les gustan estos programas, que los comparta con gente a las que crean que puedan ser de utilidad, que pongan también me gusta, ¿sí? Es importantísimo. Hola Francisco Manuel, un saludo desde Barcelona. Podéis
podéis acceder a la página web liberaciongenética.es, es nueva, es flamante, podéis ver cualquier tipo de información que necesitéis. De hecho, tenéis nada más entrar tenéis acceso a un documento, a un manual muy bonito para liberaros de cargas familiares. Os va a servir de mucha ayuda, va a ser genial para vosotros. Y podéis consultar el programa de liberación genética, que es un programa de supervisión conmigo, de 3 sesiones con un seguimiento personalizado, con un trabajo diario. Podéis ver el máster de liberación genética que acabo de lanzar, porque en Aulas Pandora tenéis el curso de liberación genética, el curso de mindfulness, del árbol genealógico y del eneagrama, y ahora he lanzado también el máster de liberación genética para gente que quiera hacer la terapia, que quiera aprender a hacerla con los demás, ayudar a otras personas, terapeutas, coach, psicólogos que quieren implementarlo ya en su consulta. Es una herramienta fabulosa y súper útil. Vale, ahí tenéis toda la información, liberaciongenética.es, ¿de acuerdo? Bien, Ángels, pues si quieres contar algo más, cosas que quieras tú que son importantes en este tema de los antepasados, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿sí? Sí, bueno, yo Sí. lo que quisiera decir es que sobre todo que haya una aceptación. Yo, bueno, ya sabes que las personas que tenemos que ayudar a los demás nos encontramos con muchas cargas, con muchos traumas, con muchas cosas para poder sanar y sobre todo la aceptación. Yo he tenido, dijéramos, grandes problemas y sobre todo al final lo he solucionado con la aceptación. Primero es aceptarlo y luego mirar, dijéramos, el para qué, sobre todo el para qué. ¿Para qué en mi familia ha tenido que suceder esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? A mí al menos me ha servido mucho, más que enfadarme o renegar. El otro día una persona me decía, bueno, pero con esa persona que te ha hecho tanto daño, ¿por qué continúas teniendo relación? Bueno, porque es un familiar mío, yo no sé qué contrato de almas hemos tenido y bueno, y si se ha dado esa situación, seguro que es para algo. Entonces, bueno, lo he mirado, lo he aceptado, lo he sanado. Y la verdad es que, bueno, tienes una paz interior grande. La verdad es que funciona, ¿eh? Claro, al menos te quedas tú con Al el menos a mí bienestar me y ha servido. con la paz Sí, interior, claro. Es que no tiene sí, sí. sentido. ¿Qué propósito tenemos? ¿Qué propósito tiene tener odio hacia una persona cuando la persona que quizá ha salido de nuestra vida o está en nuestra vida, está en nuestro entorno y lo que nos hace es tener una baja calidad en nuestros momentos actuales, ¿no? En el presente. Efectivamente. Laura me manda un beso, es mi prima, un beso muy fuerte también desde aquí, ¿de acuerdo? Ya hay una persona que nos preguntaba precisamente cuando tú estabas hablando de la ira, una persona, Reyositos, nos decía, ¿cómo trabajar la ira y el enojo cuando no tengo razones para tenerlos? Primera pregunta, ¿estás seguro de que no ha salido de ti? ¿No ha habido algún desencuentro, han habido conflictos que te han hecho anclarte la ira en ti? Segundo, podría haber sido también del pasado, podría haber sido de algún familiar, de algo que sucedió en el árbol, que se podría mirar, el transgeneracional. Y si tú no crees que tengas razones, es tan interesante como hacer lo que dice Ángels, es hacer el trabajo del perdón, hacer ese repaso con las personas de nuestra vida, de nuestra constelación, aceptar que han sucedido las cosas porque tienen un propósito, tienen una función y es sobre todo, fundamentalmente, un aprendizaje para nosotros, una lección de vida para superar conflictos, crecer, evolucionar en la vida y perdonarlo, ¿vale? Aceptar y perdonar. Acordaros que forman parte de las etapas del duelo y es lo que nos da la auténtica paz interior y la felicidad, ¿sí? Agradecer lo que tenemos, ser conscientes de que nuestra vida ha sido y es la consecuencia de nuestras acciones, entonces nos hacemos responsables de ellas, aceptamos y confiamos en el universo, tal como está, tal como es para nosotros, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí Ángels y yo coincidimos porque Sí. tenemos además una vida paralelas muy, muy, muy intensamente unidas, con experiencias muy parecidas, ¿de acuerdo? Y hemos pasado por experiencias, por tránsitos muy similares y hemos tenido que trabajar estos episodios
pues aceptando y soltando y quedándonos con lo que realmente necesitamos y con lo que nos hace felices, ¿verdad, Ángeles? Sí, porque eso, cuando tienes ira a una persona, la verdad es que luego, si, si te lo miras bien, el único que te haces daño es a ti mismo, porque seguramente que la otra persona está más feliz que contenta, y en cambio el daño te lo estás haciendo tú, y es que es que no sirve de nada. Si conviene ir a ver a aquella persona, decirle cuatro cosas o escribirle una carta, mandársela, soltarlo Claro, todo, claro, mandársela claro. y liberarte. Bueno, yo ya te lo he dicho. Ahora, dijéramos, la pelota ya la tienes tú. Que me quieres contestar, bien, pero yo como mínimo ya me he quedado tranquila, porque lo importante es dejar de hacernos daño a nosotros mismos, porque no nos lleva a ninguna parte. Es Claro, darse cuenta claro. de ello. La ira es un resentimiento interno, es algo anclado en nosotros que es, además, es energía muy densa y muy tóxica. A largo plazo genera hasta cáncer, ¿no? Hoy día ya se sabe muchas veces que el resentimiento se transforma en tumores y cosas que son Sí. perjudiciales para el organismo. Y no ganamos nada con ello. No. ¿Vale? A mí me hace gracia la gente. Si yo veo a la fulanita por la calle y le giro la cara. ¿Por qué? Porque no la trago, porque me enfadé con ella y digo, ¿y qué ganas con esto? ¿Qué beneficio obtienes tú de todo esto? Es un tema del ego, además es un tema de orgullo, que a la larga lo que hace es todavía tener más resentimiento y complicarnos la vida. No tiene sentido. No. ¿De acuerdo? Me dice Valle Caín, mi hija está deprimida con temas de paranoia y celotipa. Y celotipa, no sé lo que es. ¿Qué es esto? Cae en crisis sin razón alguna. ¿Alguna sugerencia? Dime la edad de tu hija, ¿vale? Porque si es menor de 7 años es un problema quizá transgeneracional, pero podían ser episodios difíciles en la niñez, ¿vale? En aquellos primeros años que hemos visto hasta la adolescencia, que cuando se crea la personalidad. Habría que mirar ahí dónde está el tema, porque yo creo que hay un detonante importante que ha generado en ella como un trauma muy intenso que le hace tener esa paranoia. La paranoia, imagino que es la persecución, la gente me odia, la gente me tiene manía o todo el mundo confabula en contra de mí, ¿vale? Y esto seguramente viene de ahí, de la edad, sobre todo de la adolescencia muchas veces. ¿Verdad, Ángeles? Sí. Sí, a veces también puede ser, también tendría que mirar problemas que ha tenido la madre en el embarazo. También puede ser lo que tú dices de la infancia, el embarazo cuando estaba embarazada de la niña. Claro, hay muchas cosas, lo que siempre tú dices, ¿no? Ir tirando para atrás, primero hasta los 7 años, luego embarazo, luego transgeneracional. A veces también Claro, puede ser que tenga algún fantasma o algún aborto que haya tenido la madre. Claro, es que es amplio, es que es, como tú dices, es que esto ya es una consulta. Claro, yo entiendo que muy celosa. Valle Caín, entiendo que ahí hay problemas de adolescencia. Si está casada, tiene 29 años, en cierto modo está resonándole cosas de la niñez y de la adolescencia. Estoy casi seguro que está saliendo a flote cosas que tiene reprimidas ella tiene reprimidas de cuando era jovencita y algo que está viviendo, temporadas, cosas, estímulos que vienen de su exterior, inputs que le llegan de lo que ve, de lo que escucha, de la relación matrimonial que le hacen conectar con estas represiones y estos traumas que vienen de años atrás. Por eso se comporta de esta manera celosa, hay una cierta desconfianza, cuando esa es una herida de la niñez, la de la falta de confianza. Eso ha sido por una traición o cosas que han pasado de pequeña, ¿vale? Y entonces hace ser celosa y desconfía de las parejas y de la gente de su alrededor, ¿vale? Yo creo, no sé qué dirá Ángels, pero yo creo que tiene que ver con la herida de la traición. Sí. ¿Verdad? Sí, que se haya sentido traicionada en algún momento, aunque los padres lo hayan hecho, a lo mejor sin darse cuenta, pero claro, es la impronta que coge la hija. Algo a veces sin importancia que a ella pues le ha podido afectar. Cualquier cosa que a los padres les parece algo mínimo, y para la hija ha sido tremendo, ha sido un gran drama. ¿De acuerdo? Exactamente. Bien.
Bueno, hay más preguntas, pero bueno, os emplazo a que contactemos con el programa que viene o miréis los programas anteriores. A Karen me pregunta sobre una tendencia de padres que abusan o violan. Esto lo vemos en el transgeneracional, son repeticiones del árbol. Podéis mirar vídeos anteriores que os pueden dar mucha luz sobre esto, ayudar bastante. Y dice Yuleili que en su vida, en su infancia, hay mucha violencia del padre hacia su madre. Y eso es algo que quiero superar. Esto se puede desprogramar. Esto habría que trabajarlo a nivel personal, ¿vale? ¿De acuerdo? Bajaros, descargaros de mi página web de liberaciongenética.es ese ritual bonito para limpiar cargas familiares. Y nada más, os invito a la próxima charla que tengamos el viernes que viene. Ha sido un placer teneros aquí entre nosotros, hablando de estos temas del transgeneracional, de la infancia, de la niñez, ¿vale? Ángel, si te quieres despedir, si quieres comentar algo más, ¿vale? Pues... Sí, bueno, decirte muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, y luego pues que estos programas son fantásticos, que la gente pues les ayudas mucho, luego pues nada, pues que contacten contigo pues para poderlo sanar y bueno, y luego pues bueno, si alguien quiere contactar conmigo pues bueno, en mi página pues ya me pueden encontrar. Ángeles Cañellas Vidal y ya está, encantada de estar aquí en tu programa. Muy bien. Pues muy bien, gracias Ángel, seguimos en contacto, que pases buen fin de semana. Igualmente, y a los espectadores, pues la semana que viene otro programa de La Caja de Pandora sobre la liberación genética y el crecimiento personal, ¿vale? Venga, buenas noches a todos. Buenas noches.